Hoy empezamos una nueva sección del libro de Efesios. Estamos en capítulo 2 y el versículo 11. Así que permítame hacer un pequeño resumen de lo que Pablo ha dicho hasta el momento. En capítulo 1, el apóstol Pablo empieza presentando una lista de las bendiciones espirituales que los creyentes en Éfeso tienen por estar en Cristo. Él quiere animarles en su vida espiritual, recordándoles las grandes cosas que Dios ha hecho a favor de ellos. Luego de mencionar estas bendiciones espirituales, del versículo 3 al versículo 14, en la segunda parte del capítulo 1, el apóstol Pablo ora pidiendo que Dios le dé un espíritu de revelación e inteligencia en el conocimiento de estas cosas espirituales. Cuando pasamos al capítulo 2, el apóstol Pablo ahora hace memoria de lo que habían sido antes de conocer a Cristo. ¿Cuál era la condición espiritual que tenían? Y Pablo dice, tristemente estaban muertos en sus delitos y pecados. Y luego, en el capítulo 2, del 1 al 10, el apóstol Pablo menciona la tremenda obra de salvación que Dios ha hecho para ellos, sacándoles una condición de muerte espiritual, a colocarlos en Cristo, y ahora están no solo con vida espiritual, sino que están sentados en Cristo en lugares celestiales. Una tremenda transformación que Dios ha hecho en sus vidas. En el versículo 11, el apóstol Pablo empieza una nueva sección de esta carta, en la que el apóstol Pablo quiere ayudarles a entender algo más del plan y el propósito de Dios en la salvación de los creyentes en Éfeso. Vamos a orar esta mañana y pedir que Dios nos dé entendimiento en su palabra y aplicación en nuestras vidas también. Padre Celestial, muchas gracias esta mañana por ese tiempo de estudiar tu palabra. Padre, pido que puedas guiar nuestros pensamientos por tu Espíritu. Él pueda llevarnos a toda la verdad en Cristo. Y Padre, que nosotros mismos podamos enriquecer nuestras vidas al estudiar tu palabra y entender lo que tú quieres o lo que tú has querido hacer en nosotros a través de la salvación. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, en los primeros 10 versículos del capítulo 2, el apóstol Pablo presenta la salvación en términos personales. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a título personal. Pero del versículo 11 en adelante, el apóstol Pablo enfoca la salvación en el sentido corporativo. Ahora ya no está hablando de ellos como individuos. Está hablando de dos grandes grupos de personas, los gentiles y los judíos. Y en un momento vamos a ver por qué Pablo hace eso. ¿Qué es lo que le está queriendo enfatizar acerca de la salvación en los versículos 11 en adelante? Note la primera palabra del versículo 11. Perdón, la primera palabra principal, ¿ya? Por tanto, acordaos. Este verbo acordarse o recordar, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Qué es lo que él tiene en mente? Si volvemos al capítulo 1 y el versículo 10, escuchen lo que el apóstol Pablo había escrito ahí. En términos de los propósitos de Dios para la salvación del ser humano, Pablo menciona este gran propósito de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Okay? Ese es el plan, el propósito principal de Dios en la salvación. Reunir todas las cosas en Cristo. Dos de las cosas que tienen que ser reconciliadas en Cristo son estos grandes grupos humanos, los gentiles y los judíos.
Mañana o pasado, Dios mediante, vamos a ver cuál era el gran problema entre ellos. Suficiente decir esta mañana que había una tremenda hostilidad entre judíos y gentiles. Esa hostilidad simboliza y representa toda clase de hostilidad que hay en el planeta Tierra hoy en día. Sabemos que hay muchas guerras, muchas tensiones, muchas divisiones políticas y hay gran interés en las Naciones Unidas, en las religiones de este mundo, gran interés en buscar la paz humana. Y hacen encuentros y conferencias y sacan pronunciamientos de toda índole para buscar la paz. Cuando aquí en la palabra de Dios tenemos el remedio divino. ¿Cómo se puede efectuar una verdadera paz? Es solo a través de la salvación en Cristo Jesús. Es a esto que el apóstol Pablo está apuntando. Para introducir este tema, Pablo dice, acuérdense, hagan memoria de lo que fueron antes de conocer al Señor Jesús. Ahora, lo que Pablo está queriendo hacer es que los hermanos en Éfeso, especialmente los gentiles, puedan recordar y entender la tremenda gracia de Dios para con ellos. Porque desde el Antiguo Testamento, Dios siempre hablaba a los judíos. El plan de Dios era para los judíos. Y de repente ahora hay un mensaje para los gentiles. Y Pablo les hace recordar, acuérdense, hubo un tiempo cuando no eran más que gentiles. Y siendo gentiles, el Dios eterno les habló. Acuérdense. Y Pablo también les llama a la memoria para que tengan un corazón agradecido. Está diciendo, traigan a la memoria lo que antes fueron, para ahora ser profundamente agradecidos a Dios. Y en tercer lugar, Pablo dice, acuérdense lo que eran antes, para que entiendan y trabajen a favor del propósito que Dios tiene para sus vidas. Y hermanos, esta mañana nos haría bien parar ahí un momento y hacer esta pregunta. ¿Quiénes éramos antes de conocer al Señor Jesús? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Entendemos el tremendo cambio que Dios ha hecho en nosotros? ¿Sentimos agradecimiento a Dios porque no nos dejó como estábamos, sino que manifestó su gracia para con nosotros? Y habiendo entendido lo que Dios ha hecho, ¿estamos ahora conscientemente trabajando a favor del propósito de Dios en nuestra salvación? Cuán fácil es como creyentes acomodarnos a la vida cristiana. Después de varios años como creyentes, entramos en una suerte de rutina espiritual y nos olvidamos de muchas cosas. Este fue un riesgo para los creyentes en Éfeso. Y por eso Pablo empieza diciendo, acuérdense. Ahora vamos a ver de qué es lo que Pablo quiere que se acuerde. En los primeros 3 versículos del capítulo 2, el apóstol Pablo les dijo, acuérdense que una vez estaban muertos en pecado. Acuérdense que una vez estaban bajo el dominio de Satanás y del mundo y de la carne. Ahora Pablo dice algo diferente pero complementario. Ahora Pablo dice, acuérdense que fueron gentiles. Claro, en un sentido todavía son gentiles. Pero Pablo está queriendo usar la palabra gentil para dar a entender personas totalmente alejadas de Dios, lo que podríamos llamar paganos.
para usar una palabra un poco fuerte. Ahora, la palabra aquí para gentiles es interesante, es la palabra ethnos. Lo tienen ahí en el PowerPoint, ethnos. En español tenemos términos como étnico, que vienen de aquí, una raza étnica. La palabra ethnos en griego realmente significa un pueblo, un grupo de personas que tienen una identidad cultural y física también, rasgos fisiológicos similares, un pueblo. Hoy en día hablamos más de naciones. En el Antiguo Testamento, los autores del Antiguo Testamento hablaban de los pueblos, goim en hebreo, los pueblos, como totalmente diferente a los judíos. Así que la división de la raza humana en el Antiguo Testamento era judíos y goim, los pueblos. En el Nuevo Testamento, esa nomenclatura en griego es ethnos, pueblos, como algo diferente a los judíos. Por eso, en el Nuevo Testamento encontramos la palabra ethnos usado en dos sentidos diferentes según su contexto. Por ejemplo, en Mateo 24, cuando el Señor Jesús habla acerca de predicar el Evangelio en todo el mundo, a todos los pueblos o a todas las naciones, usa esta palabra ethnos, Mateo 24, verso 14. Pero claramente ahí significa naciones o pueblos enteros. Es igual en Mateo 28, verso 19. La gran comisión. Tenemos que ir a todas las naciones, ethnos. Pero mayormente en el Nuevo Testamento, la palabra ethnos tiene este significado muy particular, gentiles. Es decir, son naciones no judías, un pueblo no judío. Y por eso la Reina Valera traduce aquí el versículo 11, la palabra ethnos, como gentiles. Acuérdense, dice Pablo, ustedes fueron gentiles. Pero noten a continuación este detalle aclaratorio. Pablo dice, vosotros eran gentiles en cuanto a la carne. ¿Qué significa eso? Gentiles en cuanto a la carne. Algunos comentaristas sugieren que Pablo está usando la palabra carne aquí en el sentido de carnal. Gentiles con una naturaleza carnal. Pero la verdad es que los judíos también tenían una naturaleza carnal. Así que ahí no hay mucha diferencia. Creo que más hay que entender la palabra carne aquí, gentiles en cuanto a la carne, en dos sentidos. En primer lugar, la carne como algo externo opuesto al espíritu. Así que ellos en asuntos externos eran gentiles. Cualquier persona los miraba, las personas en Éfeso, gentiles. En todo lo que era externo, gentiles. Y en segundo lugar, creo que esta palabra o esta frase en cuanto a la carne, Pablo está diciendo en cuanto a la manera que el mundo los mira o las categorías del mundo. Ustedes eran gentiles en cuanto a consideraciones del mundo. Es lo que eran por naturaleza. Pero enseguida el apóstol Pablo indica quiénes los consideraban gentiles. Y esas personas, ¿qué actitud tenían hacia ellos como gentiles? Pablo dice, ustedes eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Ahora aquí esta palabra llamados y llamada tiene un sentido un poco despectivo. Los judíos
los llamaban a ustedes incircuncisos. Pero esos mismos judíos eran llamados la circuncisión. Y Pablo está usando esta palabra casi como un sentido despectivo, de menosprecio. Ahora aquí, las palabras incircuncisión y circuncisión no son adjetivos. No hay que tomarlos como adjetivos. Realmente son nombres propios. La manera que Pablo usa los términos aquí son casi como nombres propios. En ese sentido, uno podría poner mayúscula al comienzo. Eran llamados incircuncisos, como si fuese su nombre propio. Por la llamada, los que se llamaban circuncisión. Ahora, he notado aquí para ustedes un detalle del griego para mostrar que, aunque en español las palabras son similares, incircuncisión, circuncisión. En español, la única diferencia entre esos dos términos es la pequeña partícula in, las letras in, que es algo privativo, ¿no es cierto? Un grupo tiene la circuncisión y el otro grupo está sin la circuncisión, incircuncisos. Pero en griego son dos palabras diferentes. La palabra incircuncisión es acrobustía. Acrobustía. La letra A también es privativa, como en nuestro español las dos letras IN, es decir, sin algo. Y sin crobustía significa sin prepucio. A lo menos es los estudiosos piensan que es una palabra de Alejandría. Es una corrupción de una palabra original en griego. Con el paso de los años ha ido cambiando un poquito la palabra y ahora esta es la forma que tiene en el tiempo de Pablo. Pero básicamente esta palabra en griego significa sin prepucio, incircuncisión. La palabra circuncisión es una palabra muy diferente en griego. Es la palabra peritome. Ahora, peritome es una palabra compuesta en griego. Peri significa alrededor de, y tome significa cortar. Así que peritome es cortar alrededor de. Es una palabra que describe el acto de la circuncisión, cómo se circuncidaba el bebé a los 8 días de nacido. Así que Pablo usa dos términos aquí muy diferentes, pero que apuntan a la operación que marcaba los hijos de Abraham. ¿Se acuerdan que siglos antes, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y prometió formar de ellos una nación? Cuando por fin, después de tantos años, nació Isaac, Dios le ordenó a Abraham circuncidar a su hijo Isaac. Y él mismo, a los 100 años, fue circuncidado. Y Dios dijo, esta va a ser la marca en su cuerpo que los va a distinguir de todas las naciones de la tierra. Ustedes son judíos, descendientes de Abraham, circuncidados. Y todos los demás van a ser considerados, catalogados como incircuncisos. Pero quiero que noten ustedes lo que Pablo dice al final. Pablo dice, ustedes eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, y ahora noten esta frase, hecha con mano en la carne. Pablo está describiendo la manera en la cual se circuncidaba. Ahora, en el griego original, el texto original,
las palabras van al revés. Así que en griego lo que Pablo escribió fue lo siguiente: por la llamada circuncisión en la carne hecha con mano. ¿Por qué ese orden de palabra? Porque Pablo quiere dar énfasis a la carne en primer lugar. Noten que en la primera parte Pablo dice, ustedes eran los gentiles en cuanto a la carne. Y resulta que los judíos eran circuncidados también en la carne. Y por eso Pablo pone la palabra carne primero, para hacer el paralelismo con los gentiles. Y luego Pablo añade cómo se efectuó la circuncisión, hecha con mano. Ahora, al decir esto, que la circuncisión de los judíos es en la carne hecha con mano, lo que Pablo realmente está haciendo, y es increíble, Pablo está dando a entender que esa circuncisión no tiene ningún valor. Ningún valor. Ahora, no es que Pablo menospreciaba la circuncisión. En Filipenses 3, el apóstol Pablo menciona que ser circuncidado al 8º día era una marca de un verdadero judío, del cual él se sentía muy orgulloso antes de conocer al Señor. Ahora que conoce al Señor, él sigue sintiéndose muy feliz de ser judío circuncidado. Pablo no tiene ningún interés en menospreciar la circuncisión, porque la circuncisión fue una señal del pacto, una manifestación de la gracia de Dios para con los descendientes de Abraham. Y Pablo nunca menosprecia la circuncisión. Pero en este contexto, Pablo añade a la palabra circuncisión estas frases: en la carne hecha con mano. ¿Por qué? ¿A qué apunta el apóstol Pablo? En primer lugar, cuando Pablo dice en la carne, es para hacer un contraste con la verdadera circuncisión. Es decir, la circuncisión que realmente vale delante de Dios. Pablo menciona esto en Romanos el capítulo 2. Vamos un momento a Romanos 2 para que Pablo nos explique cuál es la verdadera circuncisión, a la que la circuncisión física apunta y representa. ¿Qué leemos en Romanos 2, versos 28 y 29? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. A ver si podemos entender lo que Pablo está diciendo aquí. Recordemos que Pablo había sido fariseo. Y como fariseo por años, el apóstol Pablo se jactaba de ser judío circuncidado. No solo se jactaba, sino que menospreciaba totalmente a los gentiles. Los trataba como sucios, inmundos. Antes de conocer al Señor, el apóstol Pablo no tenía nada que ver con gentiles. El orgullo de Pablo como fariseo radicaba en una marca física que él tenía en su cuerpo, la circuncisión. Y hasta el momento en que Pablo escribe esta carta, esa era la realidad de todos los judíos, aparte de la gracia de Dios.
Pero cuando Pablo se convirtió y empezó a reflexionar, y el Espíritu Santo le empezó a guiar a un mayor entendimiento, el apóstol Pablo llegó a esta conclusión: la verdadera circuncisión no es la que se hace en el cuerpo, sino la que se hace en el espíritu. Y Pablo llegó a esa conclusión en una forma muy clara y natural. Porque después de convertirse, ¿qué pasó? El apóstol Pablo empieza a predicar el Evangelio. Y al predicar el Evangelio, provoca la ira de los judíos, que lo empiezan a perseguir y atacar en muchas maneras, queriendo matarlo. Y Pablo empezó a darse cuenta que esos judíos hostiles a él eran igual que los gentiles que eran hostiles a él. Y Pablo empieza a darse cuenta, al fin y al cabo, los judíos tienen el mismo comportamiento que los gentiles. Y si es así, ¿qué vale la circuncisión? Si solo tienen una marca física en su cuerpo, pero en su comportamiento son igual que los gentiles. Pregunta Pablo, ¿de qué vale la circuncisión? Y tenía razón. Y el apóstol Pablo se dio cuenta, por fin, que cuando Dios mandó a Abraham circuncidarse, lo que le importaba a Dios no era esa marca física, sino la vida que acompañaría esa marca. Esa marca indicaría, este es el pueblo de Dios. Por lo tanto, debían vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero Pablo podía ver en su tiempo que habían demasiados judíos que vivían igual que los gentiles, no hacían la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene la circuncisión si estaban viviendo igual que los gentiles? Y Pablo llegó a esta conclusión que él plasma en Romanos capítulo 2, que la circuncisión externa solo tiene sentido si ha habido una circuncisión interna. Y Pablo aquí usa como una metáfora. Él dice, en la circuncisión hay que cortar la carne física, pero en la conversión al Evangelio hay que cortar la carne interna, es decir, la vieja naturaleza, los pecados que cometíamos. Todo eso tiene que ser cortado, eliminado. Y Pablo dice, la verdadera circuncisión es la del corazón. Cuando el Espíritu Santo hace una operación quirúrgica en el mismo corazón y el alma del ser humano, para quitar del ser humano pecados y dejarlo viviendo una vida de santidad. Esa es la circuncisión que vale, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Y aquí en Efesios 2, el apóstol Pablo cuando habla de los judíos como la llamada circuncisión en la carne, a lo que Pablo va es que esa circuncisión en la carne es lo de menos. Si no hubo una circuncisión en el espíritu, en el corazón, no vale nada. Y creo que como evangélicos nos haría bien detenernos ahí un momento para pensar, porque hay un paralelo en la iglesia evangélica también. ¿Cuál es el paralelo? Bueno, pregúntese esta mañana. Si la marca de ser un judío era la circuncisión, y todo judío tenía que ser circuncidado, ¿cuál es el equivalente para el creyente?
¿Cuál es la marca de todo creyente? Una ceremonia que todo creyente debe tener para indicar que es un verdadero seguidor de Cristo. Es el bautismo, ¿no es cierto? Es el bautismo. Y por eso el Señor Jesús ordenó en la Gran Comisión: vayan por todo el mundo enseñando el Evangelio y bautizando. Y en Hechos 2, cuando la gente le pregunta a Pedro qué debemos hacer para ser salvos, el apóstol Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense. Y por eso en la iglesia evangélica animamos a todo creyente a ser bautizado. Es una ceremonia, un acto externo que representa una realidad interna. Pero ¿cuál es el peligro para la iglesia evangélica? Que fue el mismo peligro para los judíos. De tener una ceremonia que queda en lo externo y en lo físico, porque no ha habido un cambio interno. Y lamentablemente, hermanos, vemos en nuestras iglesias evangélicas ese gran peligro, ¿no es cierto? ¿Cuántos evangélicos tienen el nombre de evangélico? Han pasado por las aguas del bautismo, pero viven igual que un inconverso. Sus actitudes son iguales que un inconverso. Su orgullo, su jactancia, su resentimiento, su terquedad, su tendencia a pelear, sus malos pensamientos, malos hábitos. Y tenemos que reflexionar, hermanos, que si el evangélico bautizado no está viviendo una vida marcadamente diferente del mundo, su bautismo de nada le sirve. El verdadero bautismo no es el bautismo en agua. El verdadero bautismo es la muerte al pecado, que Pablo menciona en Romanos capítulo 6. Así que antes de criticar y condenar a cuántos judíos eran circuncidados, pero vivían como gentiles, tenemos que examinar nuestras vidas personales y decir: Señor, no quiero simplemente ser un evangélico bautizado en agua. Yo quisiera ser un hijo de Dios bautizado en Cristo al pecado, enterrado al pecado. Al igual que el bautismo, me han sumergido debajo del agua como enterrándome en el agua. El viejo hombre, mi vieja naturaleza, tiene que ser enterrada, tiene que morir para que yo pueda vivir una vida nueva en Cristo. Así que un punto para reflexionar, ¿no es cierto?, esta mañana, en esta frase, la circuncisión en la carne. Eso nos lleva a la otra frase, hecha con mano. Aquí, ¿cuál es el contraste que Pablo quiere que hagamos? Pablo está diciendo, una cosa es ser circuncidado por la mano de un ser humano. Pero la verdadera circuncisión del corazón y del espíritu no lo puede hacer ningún ser humano. Esto es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y si el Espíritu Santo no lo hace, nadie lo puede hacer. El pastor no lo puede hacer. El evangelista no puede hacerlo. El que te discipula tampoco puede hacerlo. La circuncisión del corazón y del espíritu, solo el Espíritu Santo puede hacer. Y por eso tenemos que reflexionar sobre este punto también, hermanos. Cuando nos vamos a bautizar, ¿quién nos bautiza?
Un pastor. Un pastor puede sumergirte en agua, pero un pastor no puede circuncidar tu corazón. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y eso es imprescindible para poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora, al tocar este tema de la circuncisión, escribiendo a la iglesia en Éfeso, me imagino que la iglesia en Éfeso era consciente de la tremenda polémica que se había dado unos años antes en cuanto a la circuncisión de los gentiles. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que leemos en Hechos capítulo 15? Vamos a mirar un momento Hechos capítulo 15 para recordar esta tremenda polémica que se desató en la iglesia apostólica en cuanto a la circuncisión. Miren del primer versículo, Hechos 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea a la ciudad de Antioquía, donde Pablo estaba, enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Qué tremenda afirmación, ¿no es cierto? Estaban diciendo, la salvación depende de la circuncisión. O sea, estaban negando que confiar en Cristo era suficiente. Que para ser salvo, los gentiles tenían que confiar en Cristo y luego ser circuncidados. Y claro, eso era una negación del Evangelio. Y por eso Pablo tuvo un tremendo debate con ellos. Versículo 2, Hechos 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, ¿ya?, enorme, acalorada, por muchos días, con estos maestros, falsos maestros de Jerusalén que fueron a Antioquía. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. De que me acuerdo, hermanos, es la única vez que encontramos una situación como esta. La única vez que apelaron a los apóstoles en Jerusalén para determinar un asunto de fe y práctica. Y todo tenía que ver con la circuncisión. Así que el apóstol Pablo va con Bernabé a Jerusalén para poder tratar este tema acerca de si la circuncisión es un requisito para ser salvo. Y se acordarán que el dictamen del concilio en Jerusalén era negativo. Los gentiles no necesitan ser circuncidados. La circuncisión fue dada netamente a los hijos de Abraham como parte del antiguo pacto. Ya, los gentiles no son parte del antiguo pacto, los gentiles son parte del nuevo pacto. Y en el nuevo pacto Cristo no dijo, vayan a todas las naciones predicando y circuncidando. Lo que Cristo dijo fue, vayan a todas las naciones, prediquen y bauticen. Así que de esa manera el bautismo entró a la iglesia cristiana como el equivalente a la circuncisión. Ahora, es más, en las cartas de Pablo, el apóstol Pablo menciona en varios lugares las limitaciones de la circuncisión. Por ejemplo, miren en Gálatas capítulo 5. Si miramos Gálatas 5, el versículo 6. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Palabras tremendas, tratándose de un ex fariseo, ¿no es cierto? Un ex fariseo que se gloriaba en la circuncisión. Pero ahora el Espíritu Santo ha iluminado la mente de Pablo y escribiendo a gentiles, Pablo dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Es decir, ahora que Cristo ha venido, ahora que Cristo es el segundo Adán, si eres o no eres circuncidado, no tiene ninguna importancia. Lo único que importa es si tienes fe en Cristo. Ahora, es cierto que el apóstol Pablo continuaba circuncidando a los judíos, porque la consideración era, siendo judíos, deben seguir con la práctica del Antiguo Testamento de circuncidar a los hijos de Abraham. Pero lo que es importante que quede claro es lo siguiente: aún para el judío creyente, la circuncisión no reviste mayor importancia. Su salvación no depende de la circuncisión. Puede ser un judío incircunciso y aún ser salvo. Porque como Pablo dice, en Cristo la circuncisión ya no vale. Lo que es importante es la fe en Cristo. Eso es lo que nos salva, la fe en Cristo. O viene también en Filipenses 3, el versículo 3. Aquí Pablo mencionando las cosas que lo llenaban de orgullo antes de conocer al Señor. Filipenses 3, el versículo 3. Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, ahora los creyentes, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Aunque él antes tenía confianza en la carne y, como dice el versículo 5, él había sido circuncidado al 8º día. Pero en versículo 3, el apóstol Pablo dice que la verdadera circuncisión son los creyentes ahora, no los judíos, porque es lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. O pasemos a Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 11, para recalcar este énfasis. Colosenses 2, versículo 11. Pablo dice, en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Noten lo que Pablo dice aquí en Efesios. Una circuncisión no hecha a manos, es decir, hecha por el Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste esa circuncisión? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Así que Pablo está hablando de un nuevo concepto de la circuncisión. La que realmente vale es aquella circuncisión hecha por el Espíritu Santo. No en el cuerpo, sino en el espíritu del ser humano. Pero aquí, en Efesios 2, el versículo 11, el apóstol Pablo todavía está hablando de aquellos judíos que se jactaban de ser judíos, se jactaban de tener la circuncisión. Pero Pablo dice, lo triste es que la única circuncisión que ellos tienen es la circuncisión en la carne, hecho por una mano humana. Y eso no es una circuncisión que vale delante de Dios. Así que aquí el apóstol Pablo está simplemente haciéndoles recordar lo que habían sido antes. Eran gentiles, eran incircuncisos, eran menospreciados por la circuncisión. Pero ahora Dios ha hecho un enorme cambio en su vida. ¿Y para qué? Para cumplir Efesios 1, versículo 10. Para reconciliar a los gentiles. ¿Con quién? Con los judíos. Que es lo que Pablo va a mencionar más adelante en capítulo 2. Pablo está preparando el camino, introduciendo estos conceptos para llegar a una enseñanza de vital importancia en Efesios 2, que es la reconciliación en Cristo entre judíos y gentiles. Y vamos a ver que esto tiene
gran importancia teológica. Porque si en Cristo los judíos y los gentiles por fin hemos sido reconciliados, eso significa que el pueblo de Dios ya no es Israel. El pueblo de Dios es la iglesia. Y todo judío convertido va a ser introducido a la iglesia y ser reconciliado con los gentiles. Y obviamente, como decimos del matrimonio, lo que Dios ha unido, el ser humano jamás debe separar. Y después de siglos de separación, animosidad entre judíos y gentiles, Dios por fin ha mostrado cuál es su plan: reconciliar judío y gentil. ¿Cómo podemos decir que va a haber un momento más adelante cuando Dios se lleva a la iglesia y Dios vuelve a tratar con los judíos otra vez y bendecirles a ellos nomás, no los gentiles? Hermanos, eso va en contra de lo que la Biblia está enseñando. Pablo está queriendo mostrar cuál es el plan final de Dios. Y el plan final es la reconciliación. No crear una brecha otra vez después. Y eso vamos a ir viendo en los siguientes días. Así que dejamos el estudio, hermanos, ahí esta mañana, pero con esta reflexión. La pregunta como evangélicos no tiene que ver con la circuncisión, sino con el bautismo. Y tomemos un tiempo este día para reflexionar. Ese bautismo en agua que tuvimos hace meses o años, ¿realmente ha marcado una diferencia en mi vida? ¿O será que he permitido que un pastor me sumerja en agua? Pero el que se levantó del agua, se levantó para seguir pecando como antes. Si es así, algo anda seriamente mal con nosotros. Dios nos ayude a aprender a vivir una vida libre de la atadura del pecado. Yo sé que todos tenemos luchas y tentaciones, eso es una cosa. Otra cosa es a propósito, en forma deliberada, sin el menor interés de cambiar, seguir con los mismos pecados que tenemos antes. No, hermanos. Pidamos que Dios haga esta circuncisión espiritual, este bautismo espiritual en nuestros corazones. Que no solo nos perdone del pecado, sino que nos limpie del pecado. En tal manera que dejamos de pecar y vivimos vidas transformadas por la gracia de Dios. Ahí lo vamos a dejar esta mañana porque hoy, miércoles, no hay tiempo para preguntas. Mañana volvemos al horario normal de las 9 de la mañana y ahí sí, para los que están viendo en vivo, van a poder hacer sus preguntas respectivas para poder contestar. Si esta mañana ha surgido alguna pregunta en su mente, pueden escribirla y la vamos a ir contestando durante el día. Pero vamos a orar para terminar y darle gracias a Dios por haber estudiado juntos su palabra esta mañana. Padre amado, gracias por la libertad y el privilegio de estudiar tu palabra. Y Padre, gracias que, aunque somos gentiles, tú nos has permitido por el Evangelio entrar en todas esas bendiciones espirituales que la Iglesia ha heredado de Israel. Y ahora somos el Israel de Dios. Somos ese pueblo escogido, ese pueblo especial, llamados para ser sacerdotes y reyes, pero también llamados para ser santos. Padre, pedimos que el Espíritu Santo haga una obra cada vez más profunda en nuestras vidas, limpiándonos del pecado, para que seamos personas
no solo bautizadas en agua, sino santificadas en el Espíritu Santo. Bendice, Padre, cada persona que nos ha acompañado esta mañana y cada persona que va a ver el video más adelante. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.